Tengan todo un buen día. El día de hoy vamos a abarcar un tema bastante importante, lo que es fisiología hepática y la introducción, una breve introducción a las enfermedades hepáticas como tales, por ser un tema bastante amplio. No nos vamos a extender mucho, por lo cual nos hemos planteado el siguiente contenido, como lo es conocer la anatomía hepática específica, evaluar puntos como tales de la fisiología como tal, valorar pruebas de función hepática y de daño hepático, conocer la diferencia entre ambas, conocer también los diferentes patrones hepáticos y argumentar algunas causas específicas de los patrones enzimáticos que vamos a ver más adelante. A manera de introducción, las generalidades de la anatomía hepática en realidad es muy amplia. El hígado es el órgano más voluminoso del cuerpo y representa el 2% del peso corporal total, es decir, aproximadamente entre 1,2 a 1,5 kilogramos para un adulto típico, ¿verdad? La unidad funcional básica del hígado es el óvulo hepático, y este es un punto bastante importante a tener en cuenta. Una estructura cilíndrica de varios milímetros de longitud, de 0,8 a 2 milímetros de diámetro. El hígado en sí puede tener entre 50.000 y 100.000 ovulillos como tal. El ovulillo hepático se constituye alrededor de una vena central o centro lobulillar, que desemboca en la vena hepática y luego en la vena cava, como lo vamos a ver posteriormente. Esta es una imagen abstracta de lo que es macroscópicamente cómo se ve el hígado y cuáles son las estructuras que están íntimamente relacionadas con él. Por encima tenemos al diafragma, por debajo tenemos al duodeno, además de el cuerpo del páncreas, además de la cola del páncreas también. Y como tal vamos a ver una estructura ya específica como la vena cava inferior, como la vesícula biliar, entre otras partes. Algo muy importante que hay que tenerlo en cuenta, que el hígado tiene dos caras, una diafragmática convexa y una cara visceral, que vamos a ver ya para qué nos sirve conocer esto. Los espacios son bastante específicos, como mencioné, entre el pulmón y el hígado van a dividirlo, va a estar dividido por el diafragma. El primer espacio se llama receso subfrénico, que es una extensión superior de la cavidad peritoneal. Está separado por el ligamento falciforme. Esta es la función en realidad del ligamento falciforme. En realidad, servir como una separación. Y el segundo espacio, que es el receso hepatorrenal, o también llamada bolsa de Morrison, que es la extensión posterior superior del espacio subhepático. Y este es un punto bastante a tenerlo en cuenta, porque al evaluar una alteración hepática como tal, lo que nos refiere en radiología o bien el reporte de ultrasonido es el espacio de Morrison. Y en realidad lo que nos quieren evaluar es el receso hepatorrenal o bolsa de Morrison, que es la extensión posterior superior del espacio subhepático, en el cual no debe de haber líquido, y es por ello pues que se refleja bastante en el reporte ultrasonográfico. Ya hablando un poco más específico de lo que es los lóbulos anatómicos, conocemos que hay un lóbulo triangular derecho, un lóbulo izquierdo, está el lóbulo caudado, está el lóbulo cuadrado. Aquí no me voy a detener tanto porque ya prácticamente la anatomía es un punto general, pero hay que conocer puntos específicos. Y como por ejemplo también conocer cosas que en otros lugares no salen, es que es muy importante tenerlo en cuenta. Es como conocer por qué se llama lóbulo cuadrado, por qué se llama lóbulo cuadrado. En realidad no es por su forma ni es por su posición en realidad, ¿verdad? Porque hay sitio específico. El lóbulo caudado como tal se refiere más a una parte terminal, a una correlación, a una cola como tal o finalización del hígado. Es por ello que tiene ese nombre y no meramente porque se dirige caudalmente o porque es el punto final del hígado. Y el óvulo cuadrado, que eso sí lo recibe
uno por su forma y dos porque ahí prácticamente se asenta la vesícula biliar. Entonces, tanto la forma específica como la acentuación de la vesícula biliar le da su forma cuadrada principalmente. La irrigación es un punto bastante importante en lo que es la anatomía y la fisiopatología. Aquí voy a tomar unos cuantos minutitos para explicar esta parte. El hígado posee un elevado flujo sanguíneo y una resistencia vascular reducida. Eso es lo importante de conocerlo. Cada minuto llega aproximadamente a los sinusoides hepáticos desde la vena porta cerca de 1050 ml de sangre y desde la arteria hepática 300 ml más, lo que corresponde a 1350 hasta 1400 ml por minuto, es decir, entre un 27 hasta un 29% de todo el gasto cardíaco en reposo. Otro punto bastante a tenerlo en cuenta es la presión de la vena porta a su llegada al hígado. Se acerca aproximadamente a los 9 milímetros de mercurio y la de la vena hepática que sale del hígado es, para terminar a la cava suele ser de aproximadamente 0 milímetros de mercurio. Y este es un punto bastante en tenerlo en cuenta cuando ya posteriormente hablemos de hipertensión portal, de la fisiopatología de la citis, que vamos a conocer un poco más de esa parte. ¿Por qué? Porque esta pequeña diferencia de presiones de tan solo 9 milímetros de mercurio revela que la resistencia a un flujo sanguíneo a través de los sinusoides hepáticos, que suele ser muy baja en realidad, sobre todo si se tiene en cuenta que cada minuto circula por esta vía 1350 ml de sangre, una ligera variación de ello puede provocar un desbalance como tal entre las presiones intrahepática y extrahepática y se va a ver traducido a una hipertensión portal o bien a una acumulación de líquido del espacio intracelular al espacio extracelular, conocido como ascitis, ¿verdad? Eh, este es un punto bastante a tenerlo en cuenta porque así vamos a diferenciar este, los tres tipos de lobulillos que podemos tener dentro del hígado. Esta es una organización interna que nos va a ayudar a diferenciar macroscópicamente y microscópicamente eh, en qué puesto o para qué nos ayuda cada una de estas estructuras. El primero, que es el lobulillo clásico, tiene una forma hexagonal, mide aproximadamente entre 2 por 0.7 a 0.9 milímetros. Las trabéculas adoptan una disposición radial de la vena central que está en este lugar específicamente hacia la periferia del lobulillo. Y en el centro pues hay una vena llamada centro lobular, que es la que estamos viendo exactamente acá. El segundo lobulillo, el lobulillo portal, que es una unidad funcional centrada alrededor del conducto biliar del espacio portal como tal. Se define como un área triangular compuesta por el parénquima de tres lobulillos hepáticos, cuyo vértice pues, son las venas centrales principalmente. Y el último, que es el acino hepático o bien llamado el acino de Rappaport, que es una forma romboidal, una unidad funcional del parénquima, tiene un eje menor que está catalogado como una rama terminal de la tríada portal y un eje mayor que es la línea perpendicular entre dos venas centrolobulares más cercanas. Y esta es la función de ello en realidad. Este es un punto bastante a tener en cuenta porque es la relación de las zonas existentes. Y esta es la importancia de conocer los lobulillos hepáticos clásicos, lobulillos portales y los acinos portales. Los hepatocitos como tal, el hepatocito periportal se especializa en el metabolismo oxidativo, mientras que los hepatocitos pericentrales detoxifican fármacos, principalmente el acino de Rappaport, que fue el primero en describir la relación zonal existente entre las células que constituyen el acino portal y su aporte vascular. Los hepatocitos próximos
eh, al núcleo vascular formado por la vénula portal terminal y la arteriola hepática terminal son los primeros en ser purificados, por decirlo así, y por tanto reciben las concentraciones más elevadas de oxígeno y de soluto. Estos hepatocitos periportales se sitúan en la zona 1, que es la más oxigenada como tal, y debido a su localización, pues son totalmente las más resistentes. Cada situaciones de compromiso circulatorio o de déficit nutricional son las primeras en la vanguardia como tal. Y para conocer un poco sobre es- cuáles son las funciones entre la zona 1 y principalmente la zona 3. ¿Por qué no mencionamos la zona 2? Porque aunque sí tiene algunas de sus funciones que son muy buenas, muy específicas, más que todo sirven como una transición, un puente entre las funciones que hay en la zona 1 y la zona 3. Pero principalmente en la zona 1 vamos a tener un catabolismo de los aminoácidos, la gluconeogénesis, la degradación de glucógeno, la síntesis de colesterol, la ureagénesis, que este es un punto bastante muy importante en todo el funcionamiento hepático, el flujo biliar canalicular que depende de los ácidos biliares y el metabolismo de energía oxidativa o bien la beta-oxidación de ácido graso. Y en la zona 3, que es una zona un poco más alejada, principalmente la síntesis de glucógeno a partir de glucosa, la liponeogénesis, la biosíntesis de ácidos biliares, la cetogénesis, ya un punto bastante específico de zonas de emergencia como lo conocemos, pues. Eh, Esta es eh, en realidad una manera gráfica de considerar todas las funciones del hígado como tal. Principalmente aquí voy a hablar un poco de transportadores ya dentro del hepatocito. Como ven en la imagen A, el hepatocito puede procesar compuestos en 4 pasos. El paso 1, que es la captación del torrente sanguíneo a través de la membrana vasolateral sinusoidal. El paso 2, que es el transporte en el interior de la célula como tal. El paso 3, que es el control de la degradación o la modificación química. Y el paso 4, que es la excreción a la bilis a través de la membrana apical o decir canalicular, ¿verdad? En la imagen B, el hepatocito posee un juego completo de transportadores de mantenimiento o también llamado mantenimiento housekeeping, que prácticamente es eso, ¿verdad? Un transportador de mantenimiento o bien de almacenamiento de sales biliares, de colesterol, de fosfolípidos y de bicarbonato. En la imagen En la imagen C, los ácidos biliares pueden penetrar en el hepatocito en cualquiera de las siguientes formas, ¿verdad? Como una sal conjugada, como un ácido biliar protonado, o bien una sal biliar conjugada con taurina, o bien con glicina, que esas son pues ya moléculas más específicas. Las tres vías de entrada de ácido biliar a través de la membrana vasolateral son el transporte pues, impulsado por sodio, eh, que prefiere el almacenamiento de energía, pero que también transporta por difusión no ionizada, que es también por medio de los canales de hidrógeno y bicarbonato. Las proteínas de unión BP, que por sus siglas, ¿verdad? Pueden transportarse a ácidos biliares conjugados, perdón, a través del citoplasma o algunos ácidos biliares que juegan con sulfato o glucuronato y esto abandona pues a la célula a través de la membrana canalicular por medio del transporte de proteínas asociadas a resistencia a múltiples fármacos. La mayoría de los ácidos biliares se conjugan con glicina o taurina. Esto es lo importante de esta lámina como tal, es con qué se conjugan y cómo lo vamos a ver reflejado en la parte clínica, que es la mayoría de los ácidos biliares conjugados con glicina o taurina, antes de acceder a la bilis a través de las proteínas de unión que mencioné anteriormente.
Y en la imagen D, que principalmente lo que evaluamos, que es los aniones orgánicos como los ácidos biliares y la bilirrubina, que pueden acceder a través de la membrana vasolateral por medio de un transporte ionizado o bien a través de un transporte no dependiente de energía. Tras ser conjugados con sulfato eh, o glucoronato y estos compuestos acceden a la bilis como tal, sintetizado meramente por el hepatocito, tras ser conjugados, a su vez llegan por medio de transporte facilitado a, a un punto de transformación en la membrana vasolateral y ahí ya se transforman en aminoácidos esenciales. Un punto bastante a tenerlo en cuenta son los carbohidratos y cuál es la importancia desde el punto de vista fisiológico, ¿verdad? Aquí puse como tal eh, una tablita de cuáles son los azúcares como tales y cuál es la fuente y la importancia clínica. Y para hacerlo un poco más enriquecedor, lo que más conocemos, ¿verdad? Sacarosa, lactosa, maltosa, isomaltosa, lactulosa, trealosa y algunos pues que no mencionamos por en realidad porque son bastante infrecuentes de su manejo. Las fuentes principalmente son azúcares de caña, leche, hidrólisis enzimática del almidón, hidrólisis enzimática de almidón o bien la leche calentada. Levadura y hongo pues son un poco menos frecuentes como tales, pero aquí lo importante es que la importancia clínica se va a reflejar por una falta este, de un origen genético en cualquiera de estos carbohidratos, cualquiera de estas azúcares y la falta también de uno de ellos va a verse reflejado por sintomatología específica, ya sea diarrea, flatulencia, por expresión de orina durante este periodo específico como el embarazo, o bien hidrólisis de enzimas intestinales que no juegan un papel tan importante, pero al momento de conjugarse con otras enfermedades, pues son en realidad un verdadero problema. Aquí lo que vamos a reflejado, lo que quise plasmarle es la importancia de conocer los diferentes grupos de carbohidratos, ¿sí? Los monosacáridos, los disacáridos, que esto en realidad son conceptos este, de secundaria, en realidad de preparatoria, pero este, que al no manejarlo bien, desconocemos mucho de las patologías que son muy frecuentes en nuestra práctica clínica. Los monosacáridos pues son los azúcares que no se pueden hidrolizar hasta los carbohidratos más simples, ¿verdad? Como la triosa, la pentosa, la hexosa, las fructosas. Los disacáridos que son los productos de condensación de dos unidades de monosacáridos. Los oligosacáridos que son productos de condensación de 3 o 10 monosacáridos y los polisacáridos que son productos de condensación de más de 10 unidades de monosacáridos. ¿Y para qué nos va a servir todo eso? Porque en el momento de tener una enfermedad hepática tenemos que considerar la nutrición en estos pacientes. Y si no conocemos estos conceptos que son tan básicos y no conocemos qué puede haber en el contexto clínico de una de las deficiencias de uno de ellos, no vamos a tener una adecuada nutrición en nuestro paciente. Y por eso quise reflejarle esto, ¿verdad? El ciclo del ácido cítrico, este, el famoso ciclo de Krebs. No me voy a detener tanto, no voy a explicar meramente todo el ciclo de Krebs, pero aquí lo importante es conocer cuáles son las reacciones específicas que me van a ayudar a conocer a más profundidad la patología de mi paciente. De manera rápida, las reacciones iniciales entre el acetilcoenzima A y el oxalacetato para formar citrato está catalizado por la citratosintasa, ¿verdad? Que forma un enlace carbono-carbono entre el carbono metilo del acetilcoenzima A y el carbono carbonilo del oxalacetato. El enlace tioéster de la citrocoenzima A resulta y se hidroliza, lo que libera citrato y una reacción exotérmica
La enzima aconitasa, que esta también hay que tenerla muy en cuenta, porque posteriormente vamos a ver los diferentes patrones, isomeriza el citrato hacia isocitrato. La reacción ocurre en dos pasos, y que eso ya lo conocemos. La deshidratación está hacia cis-aconitato y la rehidratación hacia isocitrato. Aun cuando el citrato es una molécula simétrica, esto también hay que tenerlo en cuenta. Aunque sea una molécula simétrica, con la aconitasa reacciona de manera asimétrica, de modo que los dos átomos de carbono que se pierden en reacciones subsiguientes del ciclo no son los que se añadieron provenientes del acetilcoenzima A, y es aquí donde juegan ya las primeras reacciones eh, de importancia en el ciclo de Krebs. Aquí lo importante y lo que este, me gustaría remarcar es que el isocitrato, hablar de acetilcoenzima A, hablar de isocitrato de deshidrogenasa para formar eh, ya otros compuestos como el oxalucinato, eh, conocer este tipo de enzimas, este tipo de reacciones químicas, el fin de ello es plantearla en una patología como tal. ¿Y por qué plantearla acá en la parte hepática? Porque la hiperamonemia, como ocurre en la enfermedad hepática avanzada, en varias enfermedades genéticas en realidad raras del metabolismo de los aminoácidos, lleva a la pérdida del conocimiento, a coma y a convulsiones, y puede ser mortal. Y esto se debe al retiro de la alfa-cetoglutarato para formar glutamato, lo cual es catalizado por la glutamato deshidrogenasa, ¿verdad? Y después glutamina, lo cual es catalizado por la glutamina sintetasa, lo que da pie a concentraciones reducidas de todos los intermediarios del ciclo del ácido cítrico y por ende menor generación de ATP. El equilibrio de la glutamato deshidrogenasa está firmemente establecido y la dirección de las reacciones depende de la proporción de NAD o bien el NADH como lo conocemos y las concentraciones de iones amonio, además del amoníaco, inhibe la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y posiblemente también la piruvato deshidrogenasa. Y este es un punto a tenerlo en cuenta porque siempre se ha hablado de que el ciclo de Krebs no sirve para nada en la práctica clínica, pero en realidad si no lo conocemos, desconocemos totalmente la fisiopatología de muchas de las enfermedades, principalmente la hepática, y es más por este punto, por la hiperamonemia, porque es cierto, no en ningún lugar vamos a llegar y vamos a medir concentraciones séricas de alfa-cetoglutarato, pero ok, tenemos un paciente con hiperamonemia donde no hay una resolución como tal, con fármacos complementarios donde su clínica no mejora, y por ende conocemos, si conocemos este ciclo, conocemos la fisiopatología y podemos dar un tratamiento ya dirigido. Y quise plasmarle estos conceptos básicos en realidad, ¿verdad? ¿Qué, eh, ¿Qué estamos haciendo cuando hay una alteración del ciclo del ácido cítrico o bien del ciclo de Krebs? Y esto es la formación de ATP. Por cada vuelta formamos 10 ATP. Pero no solamente se enfrasca en esta parte, ¿verdad? Porque la formación es incluso inversamente proporcional en las pérdidas de ATP como tal. Que si bien es cierto, por cada ciclo se logra formar 10 ATP, se logra formar energía, también hay pérdidas de 2 a 3 ATP por cada ciclo. Y considerando que los ciclos son de 2 a 3 eh, a 3 vueltas, eh, o 2 a 3 consecuencias, es un punto bastante a tener en cuenta. El ciclo participa también por la gluconeogénesis, la transaminación y la desaminación. También participa en la síntesis de ácido graso y la regulación del ciclo del ácido cítrico, pues que depende principalmente de aportes cofactores oxidativos. Esta también es un punto también muy importante. En realidad, algo que muy pobremente se habla
en la práctica clínica y es el conocer como tal la medición de bilirrubina en bilis como una herramienta clínica y diagnóstica. Por mucho tiempo se ha considerado solo plasmarlo como bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, eso es lo que vamos a conocer de esos pacientes y así vamos a diferenciarlos pues las enfermedades hepáticas como tal. Y en realidad no, la ictericia significa que ese tinte amarillo de los tejidos corporales, entre otros la piel y los tejidos profundos, una causa habitual es la grandes cantidades de bilirrubina, que tanto no conjugada como conjugada sale hacia los líquidos extracelulares. Las concentraciones plasmáticas normales de bilirrubina casi exclusivamente en forma no conjugada alcanzan 0.5 miligramos por decilitro del plasma por término medio. Y en algunos estados anómalos el valor pues, puede aumentar hasta 40 miligramos por decilitro. El punto acá es conocer que el eritrocito frágil, cuando ya termina su vida media, pues de 120 días, se desintegra en dos grupos, ¿verdad? O sea, en grupo hemo, que va a ser captado por la hemoxigenasa, y bien posteriormente va a ser transformado a biliverdina. La biliverdina, por mecanismos no acopladores a energía, se transforma en bilirrubina no conjugada y ella por asociación con proteínas transportadoras como la albúmina llega hasta el hígado. Al hígado ya se plasma o bien se contempla con otras enzimas específicas para formar urobiliginógeno y a partir de ahí ya se considera pues bilirrubina conjugada. Esta puede ser absorbida o bien por una acción bacteriana puede llegar nuevamente a una degradación por urobilinógeno y como tal llegan a un punto específico que es la oxidación. Ya en la oxidación, pues aquí vamos a tener ya los dos mecanismos de desecho, que puede ser por la parte intestinal o bien por la orina. Si es por la parte intestinal, se va a excretar como forma de estercobilina y bien por la parte renal se puede excretar por medio de urobilina. El otro punto son las proteínas sintetizadas por el hígado para su exportación. Son las proteínas que hay que tenerlas en cuenta, que son las que se forman en el hígado. Proteínas plasmáticas principales como la albúmina, la alfa-fetoproteína, fibronectina plasmática, la PCR, que no solamente en el hígado está, pero la mayoría se forma y se sintetiza como tal en el hígado, la alfa microglobulina, entre otras globulinas. Hay que tenerla en cuenta, ver de los factores que participan en la hemostasia y la fibrinólisis, como mencionamos anteriormente. El punto importante acá es las proteínas transportadoras, las proteínas de fijación, que es lo que nos va a dar la pauta para la sospecha diagnóstica de ciertas patologías, como la medición de aptoglobina, la medición de hemopexina, proteínas de un nuevo factor de crecimiento insulínico, son proteínas ya específicas de fijación que, además de sintetizarse en el hígado, también tienen una función transportadora muy importante. Y no dejar de ser percibido las apolipoproteínas, desde la A1, A2 hasta la ApoE, son puntos bastante importantes. Por eso quise reflejar las principales clases de lipoproteína en dependencia de su densidad, su diámetro, el porcentaje de proteína, el porcentaje de triacilgliceroles y el porcentaje de ésteres de colesterol. Y este es un punto muy importante porque es cierto, la mayoría de los estudios te han plasmado que la medición del LDL en comparación a las otras mediciones de lipoproteínas no ha sido superior a él. Y eso es muy cierto. Sin embargo, actualmente ya se habla de mediciones ya específicas en el contexto de prevención de dislipidemia, como es la medición de apolipoproteína E, la apolipoproteína B48, la B100 y nunca hay que dejar desapercibido el VLDL. También se ha plasmado en otro ámbito y en mediciones que prácticamente no se realizan, pero sí son muy importantes, que el colesterol no HDL. La intención es hacer conversiones desde LDL y conocer las otras
el otro porcentaje de lipoproteína. Ya entrando un poco en materia de la evaluación clínica de las enfermedades hepáticas, eh, ya es la parte ya clínica que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Para la evaluación clínica de todas estas enfermedades hepáticas, ya conociendo la fisiología y la anatomía normal del hígado, hay que valorar cuatro aspectos clave, ¿verdad? Factores demográficos, la historia familiar, los hábitos personales, las intervenciones médicas anteriores. Aquí se considera, por el contexto de un factor de riesgo, una enfermedad hepática asociada. Aquellos pacientes con una historia familiar ya de una enfermedad hepática, ya sea una hemocromatosis, enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina, fibrosis quística, ya te predispone en un porcentaje bastante alto de padecer una enfermedad hepática, además del consumo de alcohol, que esto es un punto bastante importante. Según algunos artículos por mencionar, incluso algunos libros, Farreras para el año 2019, en su última edición, contempla que para el hombre el consumo de 60 a 80 gramos por día de alcohol por al menos 10 años lo predispone a una enfermedad hepática avanzada, que es cirrosis hepática, en comparación al grupo femenino, que al menos necesitan 20 gramos por día por al menos 10 años para el desarrollo de una cirrosis. Pero eso hay que tenerlo en cuenta porque en el contexto de un paciente donde no hay una historia familiar, donde no hay un factor de riesgo, sí aplica. Pero en pacientes con una historia familiar o bien con otros hábitos tóxicos, este porcentaje totalmente disminuye. También la hiperlipidemia, diabetes y obesidad predispone a estatosis hepática no alcohólica y a como tal la cirrosis, además de conductas de riesgo, como mencionamos, el consumo de alcohol, consumo de tabaco. Pacientes viajeros frecuentes al extranjero donde hay enfermedades endémicas, llámese estos Zika, chikungunya, eh, incluso dengue, predispone ya a una enfermedad vírica del hígado, como la hepatitis A, B o E. Eh, ya para ir avanzando por esta parte, las pruebas hepáticas, este es un punto bastante a discutir en pases de visita o bien ya en comparación con otras pruebas de alteración hepática. Y esto es importante tenerlo muy en cuenta, reflejarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a diferenciar el manejar el concepto de bilirrubina, de transaminasa, fosfatasa alcalina, de, de GGT y de otras pruebas hepáticas? Este es un punto muy importante porque siempre se habla de niveles de bilirrubina, de transaminasa, fosfatasa alcalina, pero ¿qué en realidad nos están describiendo estas pruebas de función hepática? La bilirrubina como tal en individuos sanos descifra o describe lo que ya antes mencionamos, ¿verdad? Un metabolismo total de el eritrocito o bien donde puede haber o no una alteración de ello. Las transaminasas son enzimas que transfieren un aminoácido a un cetoácido aceptor, lo que da lugar a un aminoácido distinto de los originales. La fosfatasa alcalina, que corresponde a un grupo de enzimas cuya función se centra en hidrólisis de la unión de éster del ácido ortofosfórico al pH alcalino. Este es un punto bastante a tenerlo en cuenta porque en pacientes con una alteración ósea, una alteración hepática, renal, incluso el mismo embarazo puede producir una elevación total de fosfatasa alcalina. Y la GGT, que cataliza la transferencia de grupos gamma glutamil de un péptido a otro o de un péptido a un aminoácido. Y este es un punto bastante a determinar porque si bien es cierto lo utilizamos en la práctica clínica diaria, las mediciones de a como he reflejado acá, el tejido más rico de esta enzima es el riñón, seguido por el páncreas y hasta en tercer lugar está el hígado. Las pruebas hepáticas, pues aquí puse un poco de en qué sitio y cuáles son sus funciones de cada una de ellas para posteriormente pues tenerla en cuenta en enfermedades ya específicas. Aquí no me voy a detener mucho, la LDH muy en específica. Una enzima que principalmente está en la glucólisis anaerobia, la fosfatasa alcalina,
que además del tracto hepatobiliar, está en hueso, en placenta, como mencionamos anteriormente, un papel muy importante en la producción de bile y las reacciones de fosforilación. También la albúmina, que está presente en el suero, principal proteína del suero, que además de ser una proteína estructural, es una proteína transportadora, TP y NR, uno de los puntos que casi nunca abordamos, pero es una vía de la coagulación extrínseca que, si bien es cierto, ya no plasmamos las vías de la coagulación como intrínseca o extrínseca, siempre hay que tenerla en cuenta en diferenciación de cada una de ellas. Es por ello que es muy importante en la parte funcional del hígado. Ya para hablar un poco de puntos más específicos, como es la alanino aminotransferasa o bien la ALT, que se encuentra principalmente en el hepatocito, esta es una pregunta bastante clave: ¿cuál es la más sensible en las alteraciones hepáticas, la AST o ALT? ¿Verdad? Y aquí está la respuesta: ALT se encuentra principalmente más en los tejidos hepáticos. Es específica en la lesión hepatocelular y la importancia toma en cuenta el rango de referencia de los laboratorios. Y este es un punto también siempre a discusión, porque siempre nos basamos en eh, lo que nos plasma el laboratorio como tal. Pero en realidad en lo que tenemos que jugarla es lo que nos dicen las guías internacionales. Para el año 2021, la revista de Patología Mundial plasmó ya los valores de referencia internacionalmente, tanto en varones como mujeres, que son de 29 a 33 en hombres y de 19 a 25 en mujeres, y no como los plasman los diferentes laboratorios. También la Asociación de la Mortalidad de AST y LT, considerando las alteraciones, ¿verdad? Cuando está mayor de 18, cuando la ALT está entre 30 a 39, o bien si tenemos una alteración ya específica, ya sea en hombres o en mujeres. ¿Cuánto es la asociación de su mortalidad? Por ejemplo, en una AST mayor de 18 aumenta 3 veces la mortalidad por todas las causas. Y ya un punto tenerlo en cuenta: 2.9 veces más tiene posibilidades de una mortalidad por cualquiera de las causas pacientes que tienen una ALT de 30 a 39, 9.5 veces más para hombres y 6.6 veces más para mujeres, pero eso viene también en el contexto clínico de cada uno de los pacientes. El otro punto a tenerlo en cuenta: fosfatasa alcalina, su valor es normal de 30 a 120 unidades por litro. La GGT, que está entre 0 a 30, y la 5-nucleotidasa, que si bien es cierto es muy frecuente mandarlo, hay que tener muy presente los rangos normales que hay que tenerlo en cuenta: el LDH de 140 a 280, la albúmina de 3.5 hasta 5, y el TP, ¿verdad?, de 11 a 14.5. Bilirrubina, que puede estar hasta 1.1 miligramos por decilitro, bilirrubina total. Y ya para entrar un poco en materia y ya ir culminando, es conocer ya los patrones enzimáticos hepáticos, ¿verdad? Su evolución va en el contexto que sea agudo, subagudo, crónico, si es menor de 6 semanas, de 6 semanas, 6 meses y mayor de 6 meses respectivamente. El cálculo del factor R es la parte primordial del contexto clínico de estos pacientes, ¿verdad? Un factor R que puede estar menor de 2 a 5 o mayor de 5, considerando colestasis con mixto hepatocelular respectivamente con estos valores. Este, ¿Qué nos quiere decir cuando estamos en presencia de un patrón hepatocelular, colestásico o bien mixtos? Principalmente cuando el hepatocelular, la elevación desproporcionada principalmente de niveles de AST y ALT en comparación con los niveles de fosfatasa alcalina, y es por eso que la fórmula se enfrasca en niveles de AST, ALT y fosfatasa alcalina: elevación desproporcionada de fosfatasa alcalina en comparación de AST y ALT, y el mixto pues la elevación de fosfatasa alcalina y también de ambas enzimas hepáticas. El patrón hepatocelular también, ya para ir culminando, consideramos leve, moderado, masivo y grave. Y principalmente se va a ver enfrascado con los niveles de ALT, ¿verdad? Cuando están mayor de 10.000 ya se considera grave, y como pueden ver acá, menos de 2
y menos de 5, mayor de 2, perdón, y menos de 5, como un patrón leve de 5 a 15, moderado, y mayor de 15, masivo. Las causas de ALT y AST elevada, que lo podemos ver un poco, y en las que me gustaría enfrascarme en esta parte, porque son patologías que no siempre están presentes en la mayoría pues, de los pacientes. La ALT, una enfermedad del hígado graso no alcohólico, la estetopatitis no alcohólica y la hepatitis viral aguda y crónica. Las elevaciones de ALT menos de 2 veces hay que tenerlas muy presentes además del historial y el examen físico. Si se considera pues la sospecha diagnóstica de una enfermedad como tal hepática, aunque no haya una alteración desproporcionada de la enzima hepática, siempre considerar la investigación de otros grupos específicos de enzimas, como el ANA, gamoglobulina, seroplasmina, fenotipos de alfa-1 antitripsina, que son ya enfermedades raras, pero sí hay que tenerlas en cuenta. La elevación de ALT, mayor de 2 veces, menor de 5 veces. Además, igualmente, la historia clínica y el examen físico. Corroborar si no hay una alteración estructural o bien macroscópica con ultrasonido abdominal. Evaluar también niveles de biomarcadores inflamatorios específicos, como inespecíficos, perdón, como PCR y posteriormente ya específicos a nivel hepático, como la alfa-1 antitripsina. Y considerar si este, este patrón no resuelve durante los primeros 3 meses, valorar con ya procedimientos invasivos como una biopsia. Las elevaciones que son moderadas de 5 a 15 veces, hay que considerar ya, además de una alteración estructural que no siempre está precisa por métodos de imágenes, ya evaluar la parte inmunológica, ¿verdad? Considerar otros signos de insuficiencia hepática aguda o considerar una remisión en un centro de trasplante hepático porque ya es algo que no tiene una resolución a corto plazo. Y la elevación severa de ALT mayor de 15 veces, o bien cuando ya tenemos ALT mayor de 1000, hay que evaluar, además del factor R, las posibilidades diagnósticas para manejarlo lo más pronto posible. Y aquí ya nos plasma las posibilidades este, de un mayor porcentaje de patología inmunológica. Bueno, eso es todo lo que les traía por esta vez. Espero les haya gustado. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta, lo pueden dejar en los. Posteriormente vamos a estar subiendo más contenido en un contexto ya más clínico y evaluar específica. Muchas gracias.